Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento, bienvenidos a los hermanos que están conectados también. Quisiera empezar agradeciendo al equipo de alabanza, ellos han estado con nosotros presencialmente y también en medio de la pandemia grabando la música, y la iglesia ha podido continuar con eso. Pero también otros ministerios como escuela dominical, como las damas, los jóvenes, nos hemos adecuado a nuestra nueva realidad y a través de ella la iglesia ha podido continuar y les damos gracias por eso. Desde este mes de enero volvemos otra vez algunos ministerios vuelven a la parte presencial, ya les vamos a específicamente cómo lo vamos. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo, gracias porque todos colaboramos, los demás se conectan y continúan adelante en el aprendizaje y en la vida cristiana. A todos gracias por lo que hacen. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Colosenses, capítulo 1. Y vamos a empezar en el versículo 21. Colosenses capítulo 1, el verso 21. La Biblia dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Recuerden que la semana pasada aprendimos que la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario tenía el objetivo no solo de salvarnos, sino que Dios ha hecho en la cruz, ha hecho provisión para llegar a restaurar todas las cosas. Esa es la meta, ese es el objetivo, restaurar todo lo que existe. Ahora, en los versos 21 al 23, nos va a mostrar cómo esa restauración o esa reconciliación, el apóstol Pablo la está aplicando a un grupo de personas específicas. Está hablando aquí de los gentiles, que eran personas que en mayor medida formaban parte de la iglesia de Colosas. Ese es un detalle importante para entender la transición de pensamiento que el apóstol Pablo está teniendo. Así es que nos ha hablado de la reconciliación, de que Dios en la cruz de Calvario ha hecho provisión para reconciliar todo lo que existe, y cuando Él vuelva, las cosas empezarán a ordenarse como siempre Dios ha querido. Pero aquí va a hablarnos de esa reconciliación del pueblo gentil. Otro dato importante que es parte de la carta a los colosenses es que la carta se escribe para contrarrestar las falsas enseñanzas de un grupo de personas que está metido en la iglesia. Esos falsos maestros están agrupados en 3 grupos. El primero de ellos, que son los gnósticos, están fomentando un conocimiento especial que los creyentes deben tener para poder ser salvos y para poder disfrutar la vida abundante. Otro grupo de falsos maestros judíos
están diciendo que deben cumplir ciertas reglas, cierto legalismo, haz esto y haz aquello, y en el capítulo 2 lo vamos a ver más en detalle, para que los creyentes de Colosas puedan ser salvos y puedan disfrutar de la vida abundante. Hay un grupo de gentiles que está metiendo todo su misticismo entre eso, están diciendo que fomenten un culto a los ángeles, porque solo a través de la mediación de los ángeles ellos van a poder ser salvos y van a poder disfrutar de la vida abundante. Ese es el contexto que debe estar siempre en nuestra mente para poder entender la carta a los Colosenses. Con ese contexto, el apóstol Pablo va a mostrar que lo único que necesita el creyente es a Cristo. A Cristo para ser salvos y a Cristo para vivir de manera santa. No necesita nada más. Y ese mensaje que fue predicado por Pablo es muy pertinente para nosotros, porque tú y yo lo único que necesitamos para ser salvos y para disfrutar una vida de santidad es a Cristo. Nada más que Él. Y por eso el enfoque de Pablo es en la preeminencia de Cristo y cómo en Cristo nosotros estamos completos y solo necesitamos a Él para ser salvos y para vivir como santos. En ese contexto el apóstol Pablo empieza mostrándoles cómo era la vida pasada de estos creyentes de Colosas. Y en el verso 21 les dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La realidad pasada de estos cristianos se llega a describir aquí a través de dos palabras. Ellos eran extraños y enemigos. La palabra extraños en nuestra actualidad es usada para hacer referencia a una persona desconocida o para una persona que tiene un comportamiento raro, diferente. Así usamos nosotros esa palabra. El apóstol Pablo la utiliza de manera diferente, la utiliza para describir que esa extrañeza a la que se refiere habla de un alejamiento de parte de estos gentiles de la vida de Dios y de la ciudadanía de Dios. El gentil está lejos de Dios y está lejos de la ciudadanía celestial, y ese es el uso que el apóstol Pablo da de esa palabra extraños. Ellos están lejos de Dios. Esa lejanía no es circunstancial, no es con falta de responsabilidad de parte de ellos. Esa lejanía ha sido una decisión de ellos de estar lejos de Dios, y una característica que les describe a estos cristianos de Colosas es que en su vida pasada, antes de conocer a Cristo, ellos eran extraños. Les dice que eran enemigos. La mayoría de las personas no se ven como enemigas de Dios. Si usted recuerda, antes de conocer a Cristo, probablemente nosotros no nos calificaríamos a nosotros como personas que éramos enemigos de Dios. En verdad, lo éramos. Y camuflábamos esa realidad de nuestra enemistad con Dios a través de una falsa religiosidad, a través de una indiferencia hacia las cosas espirituales, a través de una posición donde nosotros mostrábamos el hecho de que no queríamos que Dios interfiera en nuestra vida, y nosotros somos los que tomamos las decisiones y conducimos de esa forma nuestra vida. ¿Recuerda? ¿Recuerda cómo esto nos describe muy bien a nosotros antes de conocer a Cristo? Religiosos, indiferentes, a veces hostiles,
sin querer que Él interfiera en nuestra vida, sino nosotros somos los que decidimos el rumbo de nuestra vida. Jesucristo dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Con Dios no hay medias tintas. O soy un hijo de Dios o soy un enemigo de Él. No hay otra opción. No hay una posición intermedia. Es interesante que el versículo 21 destaca el hecho de que esa enemistad de la que se habla aquí ocurre en nuestra mente. ¿Observó el detalle? Y enemigos en vuestra mente. Nuestra forma de pensar antes de conocer a Cristo es diametralmente opuesta a la forma de pensar de Dios. Nuestra enemistad con Dios empieza en nuestra mente. En la Biblia se enseña que lo que llega a abundar en nuestra mente, tarde o temprano, en verdad más temprano que tarde, se va a manifestar a través de nuestras acciones. Y el texto dice, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Antes de conocer a Cristo, estos creyentes de Colosas eran enemigos de Dios. Su enemistad estaba en su mente. Ellos pensaban de manera distinta a Dios. Ellos pensaban diferente a lo que Dios piensa. Y esa mentalidad distinta y diferente llegó a manifestarse a través de acciones específicas y concretas que mostraban la realidad de esa forma de pensar, y esa forma de pensar en esa posición de enemigos de Dios les hacía actuar con malas obras. El incrédulo no se considera una persona que hace malas obras. Se considera a sí mismo como una persona que hace ciertas cosas malas, pero generalmente es buena y actúa de manera correcta. Probablemente nosotros nos evaluábamos así antes de conocer a Cristo. Probablemente nosotros hoy evaluamos a la gente que no conoce de Cristo. No, pero esta persona sí es buena. A la óptica de Dios, enemiga que hace malas obras. El estándar de Dios es muy diferente a nuestro estándar. Estos creyentes gentiles eran extraños, estaban lejos de Dios aun cuando podían ser muy religiosos y eran enemigos. Su forma de pensar y su forma de actuar era totalmente opuesta a cómo piensa y cómo actúa, o cómo piensa y debería actuar un hijo de Dios. El apóstol Pablo describe esa vida pasada, pero va a describir la vida presente de esos creyentes. Y cuando lo hace, observe verso 21 otra vez, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, observe, erais, y ahora dice, ahora os ha reconciliado. Observa, el antes y el ahora. No dice nos reconcilia, no dice nos reconciliará, dice nos ha reconciliado. La persona que hace esto es Dios. Dios el Padre a través de Jesucristo y su muerte en la cruz de Calvario. Es Dios el que llega a reconciliar al hombre. ¿Se da cuenta cómo nosotros actuamos en nuestras relaciones interpersonales? Si alguien me ofende, si Vero me ofende a mí, espero que ella me busque y me pida perdón.
porque es el culpable el que pide perdón. El inocente espera recibir palabras para poder disculpar. Pero es el culpable el que toma la iniciativa. Observa aquí lo que sucede. Nosotros somos los enemigos de Dios. Y en vez de nosotros buscar a Dios para solucionar nuestro pecado, es nuestro Padre, es Dios quien toma la iniciativa, muere en una cruz en el Calvario, Él haciendo lo que nosotros culpables deberíamos hacer, y Él llega, nos salva, nos perdona. El inocente nos busca, el inocente toma la iniciativa y nos reconcilia consigo mismo. Una tremenda lección de relaciones humanas nos da aquí el texto. Es Dios el que reconcilia. Pero hay una manera específica en la que Él lo va a hacer. Versículo 22 nos muestra la manera en que Dios reconcilia consigo mismo al hombre, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La primera parte del 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Recuerda el trasfondo histórico? Falsos maestros diciendo que Dios, santo y puro, no puede tomar un cuerpo que per se es pecaminoso y es corrupto. Y la herejía de Colosas es un golpe a la deidad de Cristo, donde ellos no podían aceptar que Dios santo y puro pueda hacerse hombre, porque el cuerpo es pecaminoso e incorrecto. Dicho sea de paso, el cuerpo no es el problema. Lo que es el problema es la naturaleza pecaminosa, esa tendencia a lo malo que usa nuestro cuerpo para que hagamos cosas malas. Para ellos era inconcebible que Dios pueda tomar forma de hombre, que pueda ser Dios y pueda ser un ser humano. Y en la carta a los colosenses usted va a ver muchas veces en las que Pablo hace referencia a que Jesucristo en su cuerpo de carne y a través de su muerte, el Dios verdadero murió en la cruz y consiguió reconciliación. Esa es la manera. Esa es la única manera. En solo su nombre podemos tener salvación. Hermano, no, amigo, no encuentras vida eterna, no encuentras salvación en una iglesia, en una religión. La única manera en que Dios ha determinado obtener la reconciliación es a través de Cristo, y por ese motivo tú y yo necesitamos haber recibido a Cristo como Salvador para obtener esa reconciliación. Cuando Cristo nos reconcilió, su objetivo no fue únicamente salvarnos. El propósito de la reconciliación, observa la parte final del verso 22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermano, aquí hay un concepto esencial que tú y yo necesitamos entender. Jesucristo, cuando muere en la cruz de Calvario, hace provisión para que tú y yo podamos vivir en santidad. La santidad del creyente no es el esfuerzo del creyente por portarse bien. La santidad del creyente es posible porque en la cruz de Calvario se hace provisión no solo para ser salvo, sino para ser santo. Tú y yo no podríamos vivir como santos en el día a día si Cristo no hubiera hecho provisión en la cruz de Calvario para que esa realidad sea una realidad
en nuestro diario vivir. Eso es súper importante entenderlo y súper importante recordarlo. Puedo vivir como una persona santa, sin mancha e irreprensible, no porque me esfuerzo, sino porque mi Dios, además de salvarme, hizo provisión para que eso no sea una utopía, sino sea una realidad en nuestro día a día. Él hizo provisión para vivir de manera santa. Y cuando tú y yo ponemos excusas y ponemos pretextos de no vivir de manera santa, y llegamos a decir, no, es que este pecado no puedo dejarlo, es que esta cosa no puede salir de mi vida, es que yo no puedo, es que esto no funciona, yo no puedo vivir de manera santa. Y cuando pensamos y hablamos así, estamos menospreciando la obra de Cristo en la cruz. Porque en la cruz de Cristo, Él no solo me salvó, sino Él hizo provisión para que viva de manera santa. Y si eso no es real en mi vida, no es problema de Dios, es problema de que mi vida cristiana no es lo que debe ser y por eso yo no vivo en santidad. Es posible vivir una vida de santidad aquí en esta tierra, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras propias fallas, pecados. Nosotros podemos vivir de manera santa porque Dios en la cruz de Calvario hizo posible que eso sea real para el creyente. Para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles. Ese verbo no está en el futuro, está en presente. La realidad de la santidad que Dios espera del creyente es para hoy. Debemos empezar a dejar de poner pretextos. Debemos empezar a responsabilizarnos por lo que debemos hacer y por lo que hemos hecho mal. Dios no nos salvó solamente para asegurar nuestra eternidad con Él. Dios nos salvó para que hoy vivamos de manera santa, sin mancha e irreprensible. El apóstol Pablo ha hablado del pasado y del presente de estos creyentes, pero también quiere hablar del futuro de estos creyentes. En los versos 22 y 23 nos muestra un detalle del futuro. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Observa, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Observa el 23 otra vez. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Cuando lo lees, ¿lo entiendes como una duda? Si en verdad permanecéis, ¿lo entiendes como si fuera algo que los creyentes de Colosas deben hacer? Ellos son los que deben permanecer fundados, firmes en la fe, sin moverse de la esperanza. Si lo entiendes como duda, lo estás entendiendo mal. Si lo entiendes como algo que el creyente de Colosas, y por supuesto nosotros, lo debemos hacer, lo estás entendiendo mal. Esta doctrina se llama la perseverancia de los santos. Es decir, si tú eres salvo, de veras, vas a permanecer por siempre salvo. Porque el permanecer en la fe y el estar fundado en esa fe
y sin moveros de la esperanza del Evangelio, no es algo que el creyente hace, es algo que Dios ha hecho al salvarnos por gracia y al darnos todo lo que necesitamos para que el creyente pueda permanecer siempre siendo creyente. Si eres salvo, siempre salvo. Algunos pueden aparentar ser salvos, estar en una iglesia, usar su Biblia, aparentar. Si eres salvo, siempre salvo. ¿Va a haber momentos difíciles en la vida? Sí. ¿Va a haber momentos donde nosotros y nuestro comportamiento le avergüenza a nuestro Dios? Sí. Pero si eres salvo, el permanecer fundados y firmes en la fe sin movernos en la esperanza del Evangelio, no es algo que nace de nuestro esfuerzo. Si dependería de nosotros, cada día perderíamos nuestra salvación. Cada día tendríamos que estar recibiendo de nuevo a Cristo. Esto depende de Dios. Dios ha hecho que la salvación de la persona sea eterna y que eso dependa de Él, de su gracia, porque si un ápice dependería de nosotros, no, nos perderíamos nuestra salvación. Él es el que hace que la salvación es eterna. Tú y yo necesitamos estar seguros que un día le entregamos nuestra vida al Señor, que le recibimos como Salvador a Él, que estamos en fe, que somos salvos. Debemos estar seguros. La salvación no se da porque vienes a la iglesia o porque lees la Biblia o porque te has cambiado de religión. La salvación se da porque en un momento específico de nuestra vida tú puedes decir, en este momento yo dejé de confiar en mis obras, puse mi fe en el Señor Jesucristo, le pedí perdón por mis pecados y Él me reconcilió consigo mismo y me dio vida eterna. Y por darme esa vida eterna, yo puedo estar perseverante, firme en la fe, no porque me he esforzado para que eso se dé, sino que es por su gracia que puedo permanecer con la seguridad de que mi salvación es eterna. El apóstol Pablo habla de la esperanza del Evangelio. En la última parte del versículo 23, nos dice que ese Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Evangelio debe ser escuchado. El Evangelio debe ser predicado. El Evangelio debe llegar a toda la creación, y esa frase, toda la creación, en ese momento se refiere a todo el mundo conocido, a todo el imperio romano. Los creyentes del primer siglo, con poca tecnología, con pocos recursos, lograron que el Evangelio llegara a su generación. Escucharon el Evangelio, muchos rechazaron, pero escucharon el Evangelio. Y tú y yo podemos hacer esa distinción entre nuestra vida pasada, nuestra vida presente y nuestra vida futura en Cristo, porque alguien habló el Evangelio, alguien nos predicó el Evangelio. Ese Evangelio debe llegar a toda creación. El apóstol Pablo se ve como un ministro, como un servidor que está a cargo de hacer su parte y comunicar el Evangelio. Cuando tú y yo hablamos de Navidad, debemos darnos cuenta que la esencia es que otras personas conozcan el verdadero mensaje de la Navidad, que es Cristo naciendo en un pesebre, muriendo en una cruz de Calvario y reconciliándole a Él, a la gente, con su Creador.
De eso es lo que tú y yo debemos de estar hablando. Eso es lo que tú y yo debemos de estar diciéndole al mundo, porque solo ese evangelio transforma vidas, revoluciona vidas, cambia vidas. Si nosotros podemos adorar y dar gracias a nuestro Dios porque hay una vida diferente, porque podemos ver que antes tenemos un pasado, pero cuando llegamos a Cristo nuestra vida cambió. Tú y yo tenemos ese mismo mensaje transformador que deberíamos estar comunicando a tantas personas que necesitan de Cristo. Si tienes a Cristo, estás completo en Él. Si has estado buscando algo más, si has estado pensando que hay alguna cosa que esta iglesia de acá ofrece, o que este mensaje ofrece, o que esta persona está ofreciendo esta cosa para realmente experimentar la plenitud, la vida abundante, hermano, tú necesitas solo a Cristo. Y si ya tienes a Cristo, solo Él es suficiente para darte una vida abundante, darte una vida diferente, para que puedas experimentar plenitud, para que puedas experimentar una vida distinta. No busques lo que ya tienes a Cristo. Y tú y yo deberíamos recordar esas palabras de Jesucristo ahí en Juan 15, cuando Él contó la parábola de la vid y los pámpanos. Si sabes algo de agricultura, sabes que los pámpanos no son los que producen fruto. Es la vid la que produce fruto. Los pámpanos, las ramas, son el medio a través del cual la vid produce fruto. Así es que si queremos vivir una vida de santidad, una vida sin mancha, una vida irreprensible, tú y yo debemos darnos cuenta que no es nuestro esfuerzo personal por llegar a vivir una vida distinta aquí. Es la vid la que produce una vida diferente. Es nuestra responsabilidad llegar a unirnos tanto a Cristo en el día a día, para que a través de esa relación real, diaria, profunda, estrecha, la vida perfecta de nuestro Salvador pueda hacerse visible a través de ramas imperfectas como cada uno de nosotros. La vida cristiana es imposible vivirla. No es difícil, es imposible vivirla. Nosotros los creyentes no podemos vivir la vida cristiana. No podemos. No es que es difícil, no podemos. Y cuando llego a ese punto de darme cuenta que no puedo vivir la vida cristiana, es cuando necesito darme cuenta que mi responsabilidad como cristiano es acercarme tanto a mi Salvador, acercarme tanto a Él, depender tanto de Él cada día, para que Él, que sí puede vivir la vida cristiana de manera perfecta, lo haga a través de una rama imperfecta como tú y yo. Cuando llegues a ese punto en tu vida cristiana de darte cuenta que es imposible vivir la vida cristiana, empezarás a depender del que sí puede vivir la vida cristiana. Es mi responsabilidad como rama mantenerme cerca, unido a mi Salvador, y empezaré a parecerme a Él, porque Él vivirá su vida perfecta a través de mí
imperfección. Hay un pasado, lo que éramos, extraños y enemigos, pero por su gracia, hoy soy salvo. Puedo vivir como santo, sin mancha e irreprensible. Y es importante que tú y yo nos demos cuenta que ese es el propósito que Dios tuvo para salvarnos. Que hoy vivamos como gente santa, sin mancha e irreprensible delante de Él. Para eso Él nos reconcilió. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Padre, gracias, porque fue tu iniciativa el reconciliarnos contigo. Nosotros enemigos, tú inocente, y siendo inocente tomando la iniciativa para reconciliar. Padre, gracias porque decidiste hacerlo a través de la muerte de tu Hijo en la cruz de Calvario. Y estableciste un único método, un único nombre, un único medio para que nosotros los seres humanos pudiéramos ser salvos. Gracias, Padre, porque nuestra firmeza en la fe no depende de nosotros. Gracias por hacerlo así, Señor. Nosotros no podríamos mantener nuestra salvación. Gracias, Padre, porque nos llamas a vivir vidas santas, sin mancha, irreprensibles. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado los pretextos y a saber que es posible ese tipo de vida ahora. Ayúdanos a darnos cuenta que en nuestras fuerzas no se puede, pero que tú sí puedes a través de nosotros vivir esa vida perfecta. Ayúdanos a hacer esas ramas dependientes, esas ramas que necesitan acercarse más a ti, que necesitan vivir diariamente vidas reales y vidas afianzadas en ti. Y que sólo así podremos observar y podremos experimentar la vida diferente, la vida abundante. Gracias, Señor, por hacer posible que hoy, en medio de nuestras circunstancias y en medio de nuestras debilidades, que sea posible vivir de manera santa. Gracias por hacer provisión, Señor, para que eso sea una realidad. Recuérdanos, Padre, que el propósito de la reconciliación es que vivamos vidas diferentes. Ayúdanos a compartir ese mensaje de reconciliación con tanta gente que necesite escuchar de él. Pedimos, Padre, tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrado sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso,
Y usted quisiera permitirnos orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que nos visita, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, por favor, no se sienta presionado, no es la idea. Si usted desea, puede tomar sus cosas. Puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar y con el cuidado que necesitamos tener, esa persona va a conversar con usted. Los demás tienen los ojos cerrados para que no le dé vergüenza de pasar, no le dé recelo de pasar. Pero si desea hacerlo, venga con toda confianza en este momento. Denos la bendición, denos el privilegio de poder conversar un ratito con usted. Gracias por pasar. Padre Celestial, te ruego por la persona que nos visita, Señor. Te pido, Padre, que si no te conoce como Salvador, en este momento que va a estar escuchando el Evangelio, pueda recibirte como Salvador. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, que ya te conocemos, que recordemos que tú nos salvaste, que tú nos reconciliaste, para que hoy vivamos vidas santas, sin mancha e irreprensibles delante de ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.